Las conserjes, como doña Ramona, no solo limpian pasillos y vigilan entradas, sino que también poseen una mirada aguda, capaz de entender lo que otros pasan por alto. Su sabiduría de la vida les ha enseñado que las apariencias engañan. Ahora dime, ¿qué harías si alguien supiera más sobre tu vida de lo que imaginas? Porque en un edificio, las paredes no solo escuchan, también guardan secretos, y quienes asean sus espacios han aprendido a leer entre líneas, descubriendo verdades que otros prefieren ignorar. Porque al final, todos dejamos huellas, pero solo aquellos con verdadera percepción saben interpretarlas. No te despegues de esta historia y descubre la verdad oculta detrás de cada puerta. Quizá encuentres más que un misterio, tal vez ganes una lección sobre la vida misma. Dinos desde dónde nos ves y apóyanos con un me gusta para llevarte más historias emocionantes. En el corazón del viejo centro de la Ciudad de México, donde los edificios aún conservaban la dignidad de tiempos mejores, se alzaba el edificio Santa Rosalía. Sus pasillos gastados por el tiempo y sus muros impregnados de ecos de conversaciones pasadas lo convertían en un lugar donde las paredes tenían oídos. Pero si había alguien que realmente escuchaba, era doña Ramona. Desde su pequeña garita, con su radio encendida en un volumen bajo, siempre sintonizando historias entre vidas millonarias y su trapo de limpieza en mano, sabía quién entraba, quién salía y, sobre todo, quién mentía. Observaba con la precisión de un cirujano y el sigilo de un gato. Los residentes creían que su vida era privada, hasta que cruzaban una mirada con ella. Pero para doña Ramona el edificio Santa Rosalía no era solo su lugar de trabajo, era su casa. Había nacido entre esos pasillos, crecido entre sus muros. Sus padres fueron los primeros conserjes del edificio, y ella, desde niña, aprendió a barrer esas mismas escaleras, a escuchar las historias de los inquilinos y a leer entre líneas lo que las palabras no decían. Vio a muchos llegar con ilusiones y a otros marcharse con desilusiones. Conocía a algunos desde que eran niños y a otros los recordaba cuando sus padres aún vivían allí. A sus 70 años todavía estaba allí, más firme que una columna de concreto y más terca que una mula, porque más de una vez le habían ofrecido retirarse, descansar, como decían con tono amable, pero solo de imaginarlo se le subía la presión. Acostarse a esperar el final, sentarse en una mecedora a ver pasar el tiempo, ni hablar. El Santa Rosalía la necesitaba, y no solo porque nadie como ella podía sacarle brillo a esos pisos de mosaico antiguos, sino porque, aunque nadie lo decía en voz alta, también limpiaba conciencias. Por eso, aunque se pasaba de observadora y a veces se metía donde no la llamaban, nadie se atrevía a ignorarla. Doña Ramona no hablaba por hablar. Sus palabras llevaban el peso de los años, de lo que sus padres le enseñaron y de lo que la vida le confirmó con los golpes del tiempo. Ella veía más allá de lo que los demás querían mostrar, y cuando advertía que alguno torcía su destino, sentía que debía intervenir. Porque, aunque no lo dijeran en voz alta, todos sabían que, de algún modo, doña Ramona los consideraba su familia. Y una familia se endereza cuando agarra mal camino, aunque sea echándole un balde de agua y un par de verdades incómodas. Y si había alguien con una rutina tan curiosa como predecible, ese era el distinguido señor Salazar, del 503. Un hombre de buenos modales, que siempre llevaba un aire de dignidad sobre sus hombros. De esos caballeros que caminan con el porte de quien nunca ha roto un plato, pero que bien podría tener una vajilla entera hecha añicos a sus espaldas. Con su traje impecable y su expresión grave, daba la impresión de ser un señor de los de antes. «Buenas noches, doña Ramona», saludaba siempre con su tono pausado, inclinando la cabeza con esa cortesía medida, de quien pesa cada palabra antes de soltarla. Era conocido por todos como un viudo sexagenario ejemplar que cada domingo llevaba flores al cementerio, rindiendo tributo a su difunta esposa, o al menos eso hacía de día.
porque por las noches una joven de contornos generosos tomaba el ascensor hasta su piso, con una fragancia inconfundible y un vestir que no dejaba indiferente a nadie. «Mi sobrina, doña Ramona, ya la conoce usted», decía Salazar con una sonrisa cortés, mientras ajustaba los gemelos de su camisa. Ramona lo miraba por encima de sus lentes, con la paciencia de quien ha escuchado la misma mentira tantas veces que ya ni se molesta en desmontarla. «Ah, claro, don Salazar, Dios me lo bendiga, qué hombre tan de familia. Siempre es bonito ver la juventud cuidando a los mayores. Válgame la suerte que usted tiene de contar con una sobrina tan atenta, con esa desinteresada preocupación por su bienestar que se extiende hasta altas horas de la noche». Salazar se aclaraba la garganta, incómodo, y asentía apresurado antes de perderse en el ascensor con la muchacha. En otra ocasión, doña Ramona estaba aseando la entrada interior del edificio, cuando volvió a ver al viejo tío con su joven sobrina entrando al edificio. Pero esta vez alcanzó a ver cómo la joven tomaba la tarjeta de crédito de Salazar con naturalidad, sin grandes ánimos de disimulo. Al pasar junto a ella, la saludaron, pero ella, sin pelos en la lengua, atinó a decir: «Ah, la juventud, qué lindura. Me acuerdo cuando mi difunto esposo vivía pendiente de mí, hasta de noche. Claro, lo mío era diferente. Él cuidaba la raíz, no solo la sombra». La muchacha enarcó una ceja. «¿Cómo dice?» «Que hay árboles que envejecen bien porque alguien les riega las raíces, y otros que solo dan sombra a quienes se sientan debajo hasta que ya no sirven». La muchacha parpadeó varias veces. «Ay, doña Ramona, usted siempre con esos dichos tan raros». «Yo ni sé de qué está hablando», rió nerviosa, metiendo la tarjeta rápidamente en su bolso. Pero doña Ramona, que quería tanto a esos inquilinos, a quienes conocía de toda la vida, considerándolos de su familia, miró a los ojos a Salazar intentando asestarle una dosis de reflexión basada en sus muchos años de experiencia, a ver si lograba hacerlo entrar en razón. «Como siempre le digo, don Salazar, qué bendición que su sobrina se tome la molestia de noche de venir a cuidarlo. Mire que hay que tener vocación para el desvelo, aunque, claro, no todas las aves están hechas para anidar cuando llegan los inviernos largos. Algunas solo revolotean mientras hay frutos en las ramas». Salazar sintió que le faltaba el aire en la recepción. Fingió reírse con nerviosismo, pero antes de que pudiera retirarse con la chica a su lado, Ramona le ajustó un último golpe sutil. «Por cierto, estaba yo acordándome de usted ahora que viene el Día de los Muertos. Menos mal que usted siempre es un caballero y guarda celo auténtico por la memoria de su esposa, llevándole sus flores». «Qué bueno, don Salazar, qué bueno. Porque hay quienes van al cementerio solo por costumbre y otros por remordimiento. Pero no es su caso, así que ni se dé por aludido. Usted es un hombre ejemplar, y si no, que lo diga su sobrina». El hombre tragó saliva. Ramona no dijo más. Solo sacudió el polvo de la entrada con lentitud. Sabía que en este edificio todo se repetía como las estaciones. Pero cada temporada traía su propio matiz, y ella, como siempre, se encargaba de notar la diferencia. A la mañana siguiente, muy temprano, la sobrina de Salazar salía casi a escondidas del edificio, con pasos apresurados y la mirada inquieta, como quien teme ser vista. Se detuvo un instante en la puerta, echando un vistazo furtivo hacia atrás, y al girarse se encontró de frente con doña Ramona. La conserje estaba allí, como siempre, barriendo con calma, como si todo lo que sucedía en aquel edificio le llegara a los oídos antes que a los protagonistas mismos. Leyendo toda la historia en el rostro de la muchacha, con esa mirada que iba más allá de lo evidente, esperó sin prisa a que la joven hablara. «Buenos días, doña Ramona», murmuró la chica con una sonrisa tensa, de esas que se dibujan más por nervios que por cortesía. Ramona, sin dejar de barrer, dejó escapar un leve suspiro, y entonces habló, con ese tono que cargaba el peso de una vida entera observando destinos torcidos y caminos que, de no corregirse a tiempo, solo llevaban a callejones sin salida. «Mijita», dijo con un eco de larga sabiduría, «la juventud es como el agua entre los dedos. Cuando uno se da cuenta de que la ha desperdiciado, ya no hay manera de recogerla.
Y no hay peor espejo que el de la vejez cuando uno se mira y se pregunta, ¿en qué gasté mis mejores años? Porque en la vida hay dos tipos de personas, las que construyen su futuro y las que un día despiertan y se dan cuenta de que nunca tuvieron uno. Y mire que la vida es como un mercado. Lo que ahorita parece barato, con el tiempo sale bien caro. No olvide que las decisiones que uno toma en la juventud son las que le cobran la factura en la vejez. Y cuando llegue ese momento, más vale que la cuenta no le salga al revés y no aparezca uno como deudor, más bien, o como fiador de otro, porque al final, uno no se da cuenta del valor del tiempo hasta que lo ha cambiado por cosas que no valían nada. La joven se alejó con su respuesta resonando en la cabeza, y doña Ramona la siguió con la mirada, con esa expresión de quien ha visto la misma película repetirse demasiadas veces. Suspiró y se ajustó los lentes, porque si algo sabía ella, era que la vida en el Santa Rosalía nunca daba respiro. Y mientras los secretos se tejían tras cada puerta, el eco de un llanto nocturno volvía a recordarle que no todas las historias terminaban bien, como en el 204, un apartamento que no estaba exento de sombras. Desde hacía meses la señora Adela lloraba cada noche, su angustia resonando en el pasillo. Su esposo, el señor Méndez, siempre aseguraba que todo estaba bien, que su mujer era frágil, sentimental, que lloraba hasta viendo las historias de entrevidas millonarias. Pero Ramona conocía la tristeza cuando la veía. Una tarde cualquiera el sol bañaba la entrada del edificio Santa Rosalía con un resplandor dorado y cansado. Doña Ramona, con su escoba en mano, barría con calma la acera, dejando que la brisa se llevara el polvo que el día había acumulado. A unos pasos de ella, apoyado contra la pared con un aire de desgano, el señor Méndez daba largas caladas a su puro, dejando que el humo escapara en espirales lentas. «El habano, don Méndez», dijo Ramona sin levantar la vista de su escoba. «Se empieza con una caladita, luego otra, y cuando menos se da cuenta, ya no puede vivir sin él». El hombre frunció el ceño y giró el rostro hacia ella. Sus labios se torcieron en una sonrisa breve, más de incomodidad que de burla. «Yo no fumo todo el tiempo, así que... ¿eso qué tiene que ver conmigo, doña Ramona?» Ramona se tomó su tiempo para responder. Siguió barriendo un poco más, empujando las hojas secas hacia un rincón, como si estuviera acomodando pensamientos antes de soltarlos. Luego alzó la mirada y lo observó por encima de sus lentes con esa expresión serena que también sabía usar. «Nada. O tal vez todo. Hay hábitos que empiezan pequeños y acaban por consumirnos, o consumir a los demás. A veces lo que parece solo un poco de humo termina ahogando a quien duerme al lado, porque uno se acostumbra a echar la bocanada lejos, pero nunca se da cuenta de quién lo está respirando, ¿cierto? Claro, hay quienes ven el humo y abren la ventana, y hay quienes prefieren quedarse adentro tosiendo hasta que ya no queda aire. Y no resta más que irse acostumbrando al olor de la humareda. El hombre se puso tenso y contuvo la bocanada neblinosa unos segundos antes de soltarla con intensidad, diciendo: «Pero dígame usted, más bien, doña Ramona, si usted es de quienes ven el fuego y soplan para apagarlo, o de quienes lo atizan con cierta complacencia». Ella lo miró con una sonrisa afilada y le asestó la mejor respuesta. «Ah, don Méndez, yo solo soy una conserje. No soy yo quien enciende el fuego ni mucho menos quien lo apaga. Pero sí sé reconocer cuando una casa ya huele a cenizas. Como usted comprenderá, yo solo las barro cuando ya se han enfriado. Total, ese es mi trabajo. Pero qué bonito sería que algunos aprendieran a no provocar incendios». Doña Ramona hace una pausa para seguir barriendo, aunque en realidad su cerebro está procesando una respuesta maestra. Tras unos segundos tensos, añadió: «Ahora, lo que sí he visto bastante en tantos años de vida y experiencia es que hay quienes prenden el fuego y luego se quejan del calor. Por cierto, qué cabeza la mía. No le pregunté por su esposa, la señora Adela. ¿Cómo sigue de su malestar?» El hombre frunció el ceño en muestra de su incertidumbre. «¿Malestar? Debe estar usted confundida, ella está mejor que nunca».
La conserje le clavó la mirada y espetó. «Mire, pues, y yo que, con el dolor de oídos con que amanecí, se lo andaba achacando a los gritos de doña Adela anoche. Pero si usted dice que está mejor que nunca, seguro debo estar oyendo cosas». El silencio entre ellos se volvió pesado, como si el aire se hubiera espesado de golpe. El señor Méndez bajó la vista, miró el cigarro humeante entre sus dedos y, sin decir palabra, lo dejó caer al suelo. Lo aplastó con la punta del zapato con un gesto seco, como si apagara algo más que tabaco. Doña Ramona no dijo nada más. Solo siguió barriendo, con la misma calma de siempre, dejando que la brisa se llevara el polvo, y quizás, con suerte, un poco de lo que pesaba sobre los hombros del hombre. La tarde caía sobre el edificio Santa Rosalía, tiñendo los pasillos de una luz dorada y polvorienta. En el rellano del segundo piso, doña Ramona sacudía el trapo húmedo contra la pared con la paciencia de quien sabe que está librando una batalla perdida. Las manchas de humedad volvían a aparecer siempre en el mismo sitio, desdibujando la pintura como una cicatriz reincidente. En ese momento la puerta del 204 se entreabrió, y con pasos silenciosos, la señora Adela emergió de su departamento. Llevaba el rostro pálido, con la expresión opaca de quien no ha dormido bien en semanas. Su mirada se posó en la pared que Ramona intentaba limpiar, como si en esas marcas de humedad pudiera leer algo de su propia historia. «Esas manchas vuelven una y otra vez, doña Ramona», murmuró, con una sonrisa sin ganas. «No importa cuánto las limpie, son resistentes». Ramona, sin dejar de mover la muñeca en un vaivén paciente, se giró lentamente y la miró por encima de los lentes con esa sabiduría que parecía haber acumulado desde que nació. «Así es la humedad, doña Adela», dijo con voz pausada. «Como ciertas penas. Uno las disimula, las tapa, las limpia, pero tarde o temprano salen de nuevo. Porque el problema no está en la mancha, sino en la filtración». Adela sintió un escalofrío reptarle por la espalda. «Y lo que no se arregla a tiempo termina derrumbando paredes», remató Ramona, sacudiendo el trapo antes de colgarlo en su balde de agua sucia. El silencio se extendió entre ambas, cargado de significados no dichos. Adela desvió la mirada y se frotó las manos, incómoda, como si la humedad de la pared se le hubiera pegado a la piel. «Usted no parece una conserje, doña Ramona», susurró con una media sonrisa que intentaba ser ligera, pero tenía un trasfondo de verdad. «Es toda una consejera. Hasta creo que debería lanzarse a concejal». Ramona soltó una carcajada corta y ronca, más de incredulidad que de diversión. «No, en la política todos se mojan las manos y yo prefiero mantenerme con las mías bien secas». Adela sonrió con un gesto tenue, pero sus ojos seguían reflejando un cansancio difícil de disimular. Con un leve asentimiento de despedida, se encaminó escaleras abajo. Unas horas después, Ramona salió a la entrada del edificio con su escoba en mano, disfrutando de la brisa fresca que se colaba por la calle. Justo en ese momento, la señora Adela apareció de nuevo, devenida, esta vez con un paraguas cerrado en la mano y el ceño fruncido. Ramona arqueó una ceja. «¿Llueve, doña Adela?» Adela negó con la cabeza, acomodándose el suéter sobre los hombros. «No, pero uno nunca sabe cuándo puede caer un aguacero». Ramona ladeó la cabeza y la miró con esa expresión serena que precedía a sus reflexiones más certeras. «Eso es cierto, aunque también es cierto que hay quienes caminan con paraguas incluso cuando el sol está afuera», dijo, sacudiendo la escoba contra el suelo, «porque una cosa es protegerse de la lluvia y otra olvidarse de que también existe el cielo despejado». Adela se quedó en silencio. Sus dedos apretaron con más fuerza el mango del paraguas, como si temiera soltarlo. Ramona la siguió con la mirada hasta que su figura se desdibujó en la distancia. Suspiró, se apoyó en su escoba y murmuró para sí misma: «Ojalá un día recuerde que la lluvia no dura para siempre, que ninguna tormenta justifica vivir con el paraguas abierto toda la vida, y que no hay que quedarse inmóvil esperando el siguiente trueno en lugar de salir a buscar el arco iris.
Y con la misma calma con la que siempre barría las penas ajenas, doña Ramona siguió con su rutina, sabiendo que, tarde o temprano, la historia volvería a repetirse. Pasaron algunas semanas. En una tarde calurosa y pesada, Adela baja sola por las escaleras y encuentra a doña Ramona barriendo la entrada. Apenas cruza el umbral, su esposo llega detrás de ella y le pasa un brazo por los hombros con un gesto más de posesión que de afecto. «Adela, no camines tan rápido, ¿a dónde vas?», dice él con tono autoritario. Ramona los mira con la paciencia de quien ya ha visto demasiadas historias parecidas. Con un suspiro, sacude la cabeza y murmura en voz alta: «Hay zapatos que cuando uno los compra parecen cómodos, pero con el tiempo empiezan a apretar». Adela levanta la cabeza, curiosa. Méndez pone los ojos en blanco. «¿Y ahora qué significa eso, doña Ramona?». La conserje se encoge de hombros con fingida inocencia. «Nada, solo que he visto a mucha gente aguantar zapatos incómodos porque creen que con el tiempo se van a amoldar. Pero la verdad es que algunos nunca dejan de apretar. Y cuando uno se los quita, el alivio es tan grande que se pregunta por qué tardó tanto». Adela contiene la respiración. Su esposo la mira de reojo, apretando la mandíbula. «¿Y usted qué opina, doña Adela?», pregunta Ramona con dulzura, pero con una chispa de desafío en la mirada. Adela no responde enseguida, solo baja la vista, observando sus propios zapatos, como si de pronto pesaran más de la cuenta. Su esposo intenta retomar el control de la conversación con un chasquido de lengua. «Ustedes las mujeres siempre exagerando, doña Ramona. No hay zapato perfecto, siempre hay que aguantar algo». Ramona sonríe. «Ah, claro, don Méndez. Pero hay mujeres que en vez de aguantar, simplemente deciden andar descalzas». Y con eso sigue barriendo, dejando que la frase haga su trabajo. Adela traga saliva. No dice nada, pero en su cabeza la decisión ya empieza a tomar forma. Días después de aquella conversación con la familia Méndez, el ambiente en el edificio Santa Rosalía parecía cargado de un aire más denso de lo normal. Doña Ramona lo notaba en el andar de los inquilinos, en los suspiros contenidos y en las miradas esquivas que se cruzaban en los pasillos. No hacía falta ser adivina para saber que ciertas palabras habían hecho mella en algunas conciencias. Esa tarde, mientras barría el segundo piso con la paciencia de quien ha visto demasiadas historias repetirse, escuchó el murmullo de voces en las escaleras. No tuvo que girar la cabeza para saber de quién se trataba. Adela y su esposo discutían en voz baja, pero la tensión en el aire hacía innecesarias las palabras. Adela tenía los brazos cruzados y la mirada baja. Su marido, el señor Méndez, se apoyaba en la barandilla con gesto impaciente, como quien espera que una conversación incómoda termine lo antes posible. Dichosa la lluvia que cae con fuerza y se va rápido. Lo que es triste es la gotera, esa que cae poco a poco, pero al final termina rompiendo la piedra. El silencio se hizo pesado por un instante. Adela parpadeó lentamente. Su marido arqueó una ceja y frunció el ceño con desconfianza. ¿Otra de sus metáforas, doña Ramona? Ella siguió barriendo sin apurarse, como si tuviera toda la vida por delante. «Ah, don Méndez, es que yo he visto muchas casas en este edificio. Unas que se caen de golpe y otras que se desgastan sin que nadie se dé cuenta. Porque la humedad no hace ruido, pero cuando menos lo piensan ya se comió los cimientos». Adela apretó los labios. Sus manos temblaban ligeramente, aunque su rostro permanecía inexpresivo. Su esposo la miró de reojo, pero enseguida desvió la vista. «Bueno, pues hay que reparar antes de que la casa se caiga, ¿no?». Doña Ramona detuvo su escoba un segundo y ladeó la cabeza con una leve sonrisa, la misma con la que tantas veces había visto a los hombres justificarse ante lo inevitable. «Depende. Hay casas que todavía se pueden salvar, y hay otras que es mejor dejar que se derrumben solas, antes de que terminen atrapando a los que aún viven dentro». Adela inhaló hondo, como quien intenta llenarse de valor. Sus ojos se clavaron en el suelo, pero algo en su expresión cambió. Por primera vez en mucho tiempo parecía estar viendo con claridad.
El señor Méndez resopló, rodó los ojos y bajó las escaleras sin decir nada más. Adela no se movió de inmediato. Se quedó ahí, inmóvil, con los brazos aún cruzados. Luego levantó la cabeza y miró a doña Ramona, con una mezcla de agradecimiento y resignación. «Gracias». No dijo más, no hizo falta. La conserje solo asintió y continuó barriendo, con la misma calma de siempre, dejando que la brisa se llevara el polvo, y con suerte, un poco de lo que pesaba en los hombros de Adela. Los días continuaban pasando sin cesar. Cierta vez, cuando el atardecer teñía de ámbar la entrada del edificio Santa Rosalía y doña Ramona barría con la misma calma de siempre, como si cada movimiento de su escoba deshiciera secretos en el aire, el señor Méndez apareció en el umbral, solo esta vez, con el ceño fruncido y la camisa mal abotonada. «Buenas tardes, doña Ramona», saludó con voz áspera. Ramona no levantó la vista de su escoba. «Buenas serán, don Méndez, aunque la conciencia es la que decide si de verdad lo son». El hombre chasqueó la lengua y se apoyó contra la pared, encendiendo un cigarro con movimientos torpes. «Uno hace lo que puede en esta vida», murmuró casi para sí mismo. Ramona se tomó su tiempo. Sacudió el recogedor con un golpe seco y luego lo miró por encima de sus lentes con esa expresión de quien ha visto demasiados finales, como para sorprenderse con uno más. «Ah, don Méndez, a veces la vida es como comer en un restaurante de lujo. Uno llega, pide lo que se le antoja, disfruta, se da sus lujos y cree que la noche nunca se acaba, pero tarde o temprano el mesero llega con la cuenta en la mano, y no importa cuántas veces mire para otro lado, el precio siempre está anotado en la factura». Méndez apretó los labios y exhaló una bocanada de humo lenta, tratando de sostener la compostura. «¿Y si uno se va antes de que llegue la cuenta?», preguntó con una sonrisa ladeada, queriendo desafiarla. Ramona soltó una risita baja y sacudió la cabeza. «Ah, pero es que hay restaurantes, don Méndez, donde el que se va sin pagar no se escapa, solo le cambian el comedor por una celda y el mantel por un uniforme». El habano tembló entre los dedos del hombre. Ramona volvió a bajar la mirada y siguió barriendo como si la conversación ya no la involucrara. «Y la cosa es que en ciertos lugares la comida ya está servida, pero no se escoge el menú, se come lo que haya». Méndez tragó saliva. Ramona, con la misma parsimonia de siempre, empujó la escoba con un vaivén pausado. «Así que usted verá, don Méndez, si sigue sentado en la mesa pretendiendo que la cuenta nunca llegará, o si se levanta y la paga por voluntad propia, antes de que alguien más lo lleve a la caja registradora a la fuerza». Méndez arrojó el habano al suelo y lo pisó con más fuerza de la necesaria. Se quedó unos segundos en silencio y luego se marchó con pasos rígidos, como si acabara de recibir una sentencia sin necesidad de que nadie la pronunciara en voz alta. Doña Ramona lo vio desaparecer tras la escalera y, con un suspiro, barrió las cenizas del cigarro con un movimiento lento. Tarde o temprano todo mundo paga lo suyo, aunque sea con intereses. Y con la misma paciencia con la que había barrido desde que tenía uso de razón, siguió limpiando el pasillo, como si la justicia, tarde o temprano, terminara llegando a su propia manera. Pasaba el tiempo poco a poco. La noche en el edificio Santa Rosalía caía lenta, con el mismo peso de siempre. Desde su garita, doña Ramona suspiró hondo, viendo a la señora Adela subir las escaleras con pasos arrastrados y la mirada perdida. Ramona sabía cuando una mujer llevaba un peso en el alma más grande que el que podía cargar en los hombros. Y Adela lo llevaba. Lo peor de todo es que no era la única. Porque si algo había aprendido en tantas décadas de observar aquel edificio, era que cada piso tenía su propio fantasma, y cada puerta su propio secreto. Y si había alguien cuya historia olía a riesgo total, no era precisamente la del 204, era la del 702. Allí vivía Luis Gutiérrez, un abogado con trajes impecables y una sonrisa de comercial de pasta dental. De esos que sabían que la primera regla del engaño era lucir impecable.
Desde que se recibió como abogado años atrás, cada mañana Luis Gutiérrez bajaba intachable, con su portafolio de cuero reluciente y el andar confiado de alguien que lo tiene todo bajo control. Saludaba a Ramona con una inclinación de cabeza y un buenos días pronunciado con la misma exactitud con la que seguramente redactaba contratos. Pero era en las madrugadas cuando su historia se volvía interesante. Carros de vidrios oscuros lo recogían en la esquina, como si la discreción fuera parte del trato, y cuando volvía lo hacía con pasos medidos, con el sigilo de quien ha estado en lugares donde la verdad es un susurro y los errores se pagan caro. Doña Ramona no hacía preguntas, nunca lo hacía. Ella solo observaba, y cuando creía necesario, dejaba caer palabras como quien deja semillas en tierra fértil, a ver si germinaban. Precisamente aquella noche, cuando Ramona tomó el ascensor para revisar un desperfecto en el 7º piso, no fue sorpresa encontrar a Luis Gutiérrez saliendo de su departamento, enfundado en un traje que parecía planchado directamente sobre su piel. «Buenas noches, doña Ramona», dijo él con su voz impecable, la sonrisa de comercial de pasta dental brillándole bajo la tenue luz del pasillo. Ramona apenas inclinó la cabeza en respuesta. «Buenas noches, licenciado. Trabajando hasta tarde, veo». Luis se ajustó el costoso reloj con una mueca relajada. «El deber no tiene horario». Ramona asintió con una sonrisa casi imperceptible. «Claro, claro, hay trabajos así. Algunos atienden clientes de día y otros de madrugada». Luis parpadeó calibrando el comentario. «Pues sí, a veces toca trasnochar». Ramona siguió barriendo sin apuro. «Eso dicen, sí, aunque también dicen que las mejores decisiones no se toman después de medianoche. Pero, ¿qué voy a saber yo, si apenas soy la conserje?» Luis soltó una risa ligera, pero sus ojos se endurecieron un poco. «Usted sabe muchas cosas, no se subestime, doña Ramona». «No, mijito, yo solo sacudo el polvo. Pero a veces, entre tanto barrido, uno encuentra cosas que otros creían bien escondidas». El joven abogado se quedó en silencio un segundo ajustándose el cuello de la camisa. «Bueno, debo irme, que tenga buena noche». «Igual para usted, licenciado», respondió Ramona con su tono neutro, y mientras lo veía desaparecer escaleras abajo, se preguntó cuánto tardaría en darse cuenta de que, en el Santa Rosalía, los secretos no demoraban en destaparse por sí mismos. Esa noche, cuando Luis regresó, con la corbata aflojada y la mirada un poco más alerta que de costumbre, encontró a Ramona barriendo la entrada, como siempre. «Buenas noches, doña Ramona», saludó con su sonrisa de comercial de pasta dental, aunque sus ojos se demoraron un poco en la escoba que ella pasaba con la precisión de quien está acostumbrada a limpiar rastros. «Buenas noches, licenciado», respondió Ramona con su tono habitual, sin dejar de barrer. Por un instante todo quedó en silencio. Solo el roce de la escoba contra el suelo llenaba el aire. Luego, sin levantar la vista, Ramona dejó caer una frase, como quien deja caer una ficha en un tablero donde ya se han movido demasiadas piezas. «Curioso lo que pasa con la gente que sube demasiado alto». Luis hizo una pausa en su camino hacia el ascensor. «¿Cómo dice?» Ramona sacudió la escoba con lentitud, como si estuviera organizando sus pensamientos junto con el polvo. Que a veces, cuando uno se acostumbra a los pisos más altos, se le olvida que entre más arriba está, más fuerte es la caída. Luis entrecerró los ojos, su sonrisa disminuyó apenas 1 milímetro. «No sé a qué se refiere, doña Ramona». Ella levantó la mirada clavando sus ojos en los de él con esa expresión serena que ocultaba una inteligencia afilada. «Yo tampoco, licenciado. No me haga caso. Solo repetía lo que dicen por ahí, que entre más alto está uno, menos se escuchan las voces de abajo. Pero eso no significa que hayan dejado de hablar». Luis no respondió de inmediato. Se alisó la manga del traje, ajustó su portafolio con un ligero movimiento y entró al ascensor. Las puertas se cerraron con un sonido metálico y seco. Doña Ramona siguió barriendo, porque en el edificio Santa Rosalía las historias se repetían.
Las sombras se alargaban, y ella, como siempre, estaba allí para notarlo. Los días continuaron su natural devenir. En otra ocasión, Luis esperaba el ascensor con su porte impecable, mientras Ramona pasaba el trapo por las barandas de las escaleras con la misma paciencia de siempre. «Dicen que las llamas grandes alumbran más», comentó de pronto. Luis volteó a verla con curiosidad. «¿Ah, sí? No parece un asunto grave», rió con satisfacción. Ramona asintió sin detenerse en su trabajo. «Sí, pero también dicen que entre más grande es la vela, más rápido se consume». Luis parpadeó con su sonrisa ensayada. «No sé qué me quiere decir con eso, doña Ramona». Ella inclinó la cabeza con calma. «Ni yo, licenciado, pero he visto muchas velas arder en este edificio, y créame, pocas llegan a iluminar sin quemar primero lo que tienen cerca». El ascensor llegó y el abogado lo abordó mientras las puertas se cerraban tras de sí. Ramona suspiró y siguió pasando el trapo con fuerza sobre las barandillas. Porque en el Santa Rosalía siempre había alguien jugando con fuego. Y ella sabía que el humo, tarde o temprano, terminaba escapando por debajo de la puerta. Algunas noches después, doña Ramona pasaba el coleto por el suelo del vestíbulo, escurriéndolo con movimientos pausados, dejando a su paso un rastro húmedo que reflejaba la luz tenue de los faroles de la calle. El olor a desinfectante flotaba en el aire, disipando los rastros de quienes habían cruzado por allí durante el día. Luis se detuvo junto al ascensor, aflojándose ligeramente la corbata, con la misma seguridad de siempre. «Buenas noches, doña Ramona». Ella lo miró de reojo, exprimiendo el coleto en el balde con lentitud. «Buenas noches, licenciado. ¿Todo en orden?» Luis sonrió con su confianza habitual. «Por supuesto, ¿por qué no lo estaría?» Ramona escurrió el trapo sobre el balde con paciencia. «No sé. Solo pensaba en los peces de estanque». Luis inclinó la cabeza desconcertado. «¿Peces de estanque?» «Perdón, no comprendo. Ilústreme, doña Ramona», dijo riéndose con disimulo por dentro, pensando en el poco estudio que tenía la conserje y de ahí que saliera con tantos disparates. Ramona asintió con lentitud. «Sí, peces gordos que creen que el agua nunca se acaba hasta que alguien saca el tapón». La sonrisa de Luis se desdibujó al instante. Palideció. «No entiendo qué insinúa». Ramona se apoyó en el mango del coleto y levantó la mirada con esa calma suya, que no necesitaba apurarse para incomodar. «No insinuó nada, mijito. Solo repito lo que dicen por ahí, que hay peces que nadan confiados, sin darse cuenta de que ya no están en un estanque, sino en una pecera». El ascensor se abrió con un sonido seco. Luis entró sin más palabras. Ramona sumergió el coleto en el agua otra vez, removiendo el líquido turbio con la misma paciencia de siempre. Porque hay peces que no ven la red hasta que ya están atrapados. Algunas noches después Luis entró al edificio con la corbata floja y un suspiro apenas contenido. Ramona estaba allí, como siempre, pero esta vez no tenía la escoba en mano. En su lugar, pasaba la pulidora por los mosaicos del vestíbulo, el zumbido de la máquina llenando el aire con su vibración constante. El reflejo de las luces temblaba en el suelo brillante, y por un instante parecía que todo lo que pisaban sus zapatos podía desvanecerse en un espejismo. Luis carraspeó antes de hablar. «Buenas noches, doña Ramona». Ella apagó la pulidora con calma, dejando que el silencio cayera como un telón. «Buenas noches, licenciado». «¿Qué cosas?» Lo vi y me acordé de un cuento. Luis arqueó una ceja, curioso a pesar de sí mismo. «¿Qué cuento?» Ramona ladeó la cabeza como quien acomoda recuerdos en la memoria. Uno de un gato que vivía en una casa de madera. Se acostumbró tanto al calor que nunca se dio cuenta de que la casa estaba ardiendo, hasta que ya no tuvo por dónde salir. Luis parpadeó, calibrando el comentario. «Interesante historia». Ramona inclinó la cabeza con un gesto pensativo. «Ah, sí. Lo curioso es que los vecinos olían el humo antes que él».
Luis apretó los labios. Su sonrisa de comercial de pasta dental no desapareció del todo, pero algo en su mirada perdió el brillo confiado. El ascensor todavía no llegaba. Ramona lo miró fijamente y prosiguió. Aunque, claro, hay gatos que todavía pueden saltar por la ventana antes de que todo se venga abajo. Luis entrecerró los ojos con ese gesto de quien sabe que le están diciendo algo, pero aún no decide si quiere escucharlo. ¿Usted cree? Ramona le sostuvo la mirada, tranquila. Dicen que siempre hay una salida. Lo difícil es verla antes de que el humo te nuble la vista. Porque hay incendios de los que uno puede salvarse, pero solo si se tiene el valor de salir antes de quedar atrapado entre las llamas. Luis tragó saliva sin responder de inmediato. Se acomodó el cuello de la camisa con un ademán automático, como si el ambiente se hubiera vuelto más caluroso de repente. Bueno, todos encontramos nuestra forma de salir adelante, dijo con su tono de siempre, aunque esta vez no sonaba tan seguro. Ramona sonrió apenas. Sí, aunque hay quienes confunden avanzar con seguir caminando en círculos. Luis exhaló por la nariz en un intento de risa breve. Usted siempre con sus frases, doña Ramona. Ella encogió los hombros. Bah, ¿qué voy a saber yo? Solo soy una conserje que se pasa la vida quitando manchas. Y algunas, licenciado, no se limpian con jabón, sino con decisiones a tiempo. Luis abrió la boca, pero en ese momento el ascensor llegó con un leve sonido metálico. Ramona encendió la pulidora otra vez y el zumbido llenó el vestíbulo. Luis miró la puerta del ascensor, luego a Ramona, y finalmente bajó la vista al suelo brillante. «Buenas noches, doña Ramona». «Que descanse, licenciado». Él entró en el ascensor. Ramona siguió pasando la pulidora, dejando el piso impecable. El ascensor del edificio Santa Rosalía tenía algo peculiar. No solo subía y bajaba, sino que guardaba secretos. Si uno prestaba atención a los números que se iluminaban en el panel, podía notar patrones curiosos. Por ejemplo, el piso 7 tenía un tráfico inusual durante el día. En especial, el departamento 704, donde vivía Larisa Hernández. Cada mañana el esposo de Larisa salía impecablemente vestido a las 7:30, cargando un portafolio y besando a su esposa con una ternura mecánica. A esa misma hora, doña Ramona le daba el primer escobazo al lobby, sin apartar la vista del ritual diario. Y a las 7:45 el desfile comenzaba. Apenas el esposo desapareció por la puerta, Larisa se recargó contra el marco y esperó exactamente 15 minutos. Toc, toc. Cuando abrió, un hombre alto con overol azul y manos rudas le sonrió. «¿La señora Hernández? Vengo a lo de la tubería». «Adelante, por favor», dijo ella con una sonrisa encantadora. «La gotera de la ducha no me deja dormir. ¿Será que puede revisar todas las conexiones?» El plomero, tragando saliva, asintió. Una hora después, doña Ramona vio salir al hombre del 704. Caminaba con pasos rápidos y sigilosos, la mirada inquieta recorriendo los pasillos, pálido, como si temiera encontrarse de frente con un fantasma. Llevaba el overol arrugado, la camisa desalineada con respecto al cinturón. Cuando pasó frente a la conserje, ella le lanzó un comentario casual. «Qué raro, joven. Justo ayer estuvo aquí otro plomero arreglando la misma gotera». El hombre parpadeó nervioso. «¿Aquí?» «Ah, bueno, a lo mejor era otra tubería». Ramona asintió con la mirada de quien ya escuchó todos los cuentos. «Debe ser, porque en ese departamento lo que es arreglos nunca faltan». Se hicieron las 10 de la mañana. Esta vez el timbre sonó con un tono casi cómplice. Un muchacho de 25 años con uniforme de supermercado sostenía una bolsa de papel Kraft y una sonrisa tensa. «Señora Larisa, aquí está su pedido». Ella lo dejó entrar con un gesto natural, como si recibir 5 veces en la semana un pedido de víveres, excepto los fines de semana que estaba su esposo en casa, fuera algo perfectamente normal. «Ven, ayúdame a meterlo al refrigerador», dijo ella dejando que su perfume dulce llenara el aire. El joven tragó saliva mirando el interior de la cocina. Cuando él salió del 704 algo despeinado, Ramona
doña Ramona atinó a decirle. —¿Mucho surtido, joven? ¿5 veces por semana? Qué curioso. Con tanto pedido, pensaría que en ese departamento hay un restaurante en lugar de una cocina. Se hicieron las 5 de la tarde. El ascensor subió con su cling habitual y dejó salir al electricista. Alto, de hombros anchos, con la caja de herramientas en una mano y la otra ajustándose mejor el cuello de su arrugada camisa, avanzó por el pasillo con seguridad. No miró a los lados. Sabía exactamente a dónde iba. Ramona lo vio dirigirse directo al 704. Ramona ni siquiera lo miró esta vez. No hacía falta. Sabía cómo funcionaba el protocolo. 1 hora después todo el problema eléctrico había sido curiosamente reparado y el electricista se marchó del edificio. Y entonces, 7 minutos después, el ascensor volvió a abrirse en el 7º piso. Esta vez no había uniforme de plomero, ni paquete de supermercado, ni caja de herramientas. Esta vez era el esposo de Larisa. Don Arturo salió con el ceño fruncido y la mandíbula tensa. Su andar era firme, pero no mecánico como otros días. Había algo distinto en su mirada, la sospecha silenciosa de quien siente el hilo invisible de una mentira deshilachándose. Ramona, que sacudía el polvo de una maceta con parsimonia, le dirigió una mirada fugaz antes de hablar. —¿Se vino usted más temprano, don Arturo? ¿No tuvo tanto trabajo en su almacén? Él se detuvo a medio paso. Hoy le quise dar una sorpresa a mi esposa porque me remordió la conciencia. La pobrecita se la pasa sola. Ramona bajó la vista con una sonrisa que no era burla, pero tampoco piedad. Era la sonrisa de quien ya vio esa escena antes y conoce su desenlace. Ramona dejó el trapo sobre la maceta y exhaló despacio, como si el viento le trajera recuerdos de otras historias similares. —Mire usted qué cosas, don Arturo. Qué raro se siente el tiempo cuando uno llega antes de lo que esperan. Él la miró con los ojos entrecerrados. —¿Eso qué significa? Ramona inclinó la cabeza. —Nada, ingeniero, y solo que hay relojes que siempre marcan la misma hora, y otros que se adelantan cuando sienten que ya no tienen mucho tiempo. El hombre tragó saliva. —Por eso mismo me vine antes. Porque uno nunca sabe cuánto tiempo le queda. Solo le estaba dando sorpresas de regalos a mi mujer, en vez de sorprenderla estando con ella más tiempo. Ramona sonrió con una dulzura que no ocultaba la profundidad de sus palabras. —Ah, sí. Lo malo de las sorpresas es que a veces quien las da termina siendo el sorprendido. Don Arturo parpadeó lentamente, tratando de entender lo que acababa de escuchar. Ramona, sin apurarse, sacudió el trapo una vez más y añadió con una voz tranquila: «Siempre he escuchado decir que lo bonito de los regalos es que alegran el día de quien los recibe. Lo malo es cuando uno descubre que ya había otro paquete en la puerta antes de que usted llegara». El hombre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dicen que el que mucho se ausenta pronto deja de hacer falta, y en el 704, don Arturo, nunca falta nada. Porque el amor, ingeniero, es como la electricidad. Si uno no lo cuida, otro viene, cambia el cableado y deja la casa bien iluminada. Don Arturo apretó la mandíbula. Sus dedos se crisparon alrededor del portafolio. Quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta, atrapadas entre la incipiente sospecha que ahora se asomaba tras estas palabras y la certeza que su propia mente le refutaba como posible. Miró a Ramona, buscando en su expresión algún atisbo de burla, pero solo encontró la calma de quien ya ha visto demasiados relojes adelantar su hora. Pasaron un par de días. Ramona abollaba las manos en la tierra húmeda, removiendo un poco el suelo alrededor de la bugambilia en el jardín frontal. El sol de la tarde teñía las paredes del edificio con un brillo dorado, cuando escuchó el taconeo elegante detrás de ella. «Buenas tardes, doña Ramona», saludó Larisa con voz ligera, sacudiendo su melena perfectamente arreglada. La conserje se giró despacio y le sonrió con amabilidad. «Buenas tardes, señora Larisa. Qué raro, con tantos arreglos que necesita su apartamento, yo juraba que estaría ocupada en casa». Larisa rió suavemente ajustando el bolso sobre su hombro. «Ay, doña Ramona, qué exagerada. Es solo mantenimiento.
Ya sabe cómo son los edificios antiguos. Ramona asintió regando con paciencia la raíz de otra planta. Ah, sí. Edificios viejos, estructuras gastadas, a veces ya no aguantan tanto arreglo, y lo mejor es mudarse. Larisa sostuvo la mirada de la conserje por un instante, pero solo encontró la serenidad de alguien que regaba sus plantas con la misma paciencia con la que esperaba que la historia terminara de contarse sola. Bueno, a veces no hace falta mudarse. Con buenos cuidados, todo sigue funcionando. Ramona sonrió con esa dulzura afilada que ya era costumbre. Depende, señora Larisa. Hay casas que con un remiendo duran años, y otras que, aunque uno las pinte bonito, ya tienen grietas en los cimientos. Llegó la tarde de otro lunes. La brisa de marzo agitaba las hojas secas que Ramona recogía con su escoba. El aroma a tierra mojada flotaba en el aire mientras el sol empezaba a teñir de naranja las fachadas del edificio. Era la misma rutina de siempre, o casi. El ascensor sonó con su cling habitual, y de él salió Larisa Hernández, con el andar seguro de quien sabe que todo en su vida está en su sitio. Llevaba un vestido ligero, el cabello perfectamente arreglado, un bolso y en sus manos lo que más resaltaba, unas uñas recién hechas, brillantes, de un color borgoña intenso que atrapaba la luz de la tarde. Ramona la vio desde el jardín frontal, inclinada sobre sus plantas. Alzó la mirada con calma y sonrió con su habitual amabilidad, la misma que no juzgaba, pero tampoco ignoraba. «Buenas tardes, señora Larisa. Muy lindas sus uñas». Larisa sonrió con cortesía, admirando sus propias manos. «Gracias, doña Ramona. Un pequeño gusto que una mujer debe darse». Pero la conserje continuó con una respuesta que la desarmó por completo. Aunque, como decía una amiga mía manicurista, las manos pueden verse impecables, pero si han tocado lo indebido, la culpa no se quita con acetona. A veces, la conciencia deja manchas más difíciles de borrar que las de una manicura mal hecha. Larisa presionó el broche de su bolso y se aclaró la garganta. «¿Qué cosas dice doña Ramona?» La conserje recogió la regadera atravesada en el jardín y le dirigió una última mirada. Las manos pueden cambiar de color con cada manicura. El alma, en cambio, solo cambia de tono cuando se traiciona a sí misma. Larisa parpadeó, pero una sonrisa forzada se asomó en su rostro. Siempre con sus dichos, doña Ramona. La conserje caminó un par de pasos para buscar una pala, y luego la miró directo a los ojos, preparada con su sabia artillería. «La felicito otra vez por estrenar uñas artificiales nuevas. Aunque en la vida lo más valioso no siempre es lo nuevo, sino aquello que ha estado con nosotros desde el principio y sigue ahí, esperando que lo valoremos». Larisa no respondió de inmediato. Palideció, al punto que no le valió el costoso rubor aplicado a sus mejillas. Solo se ajustó el bolso al hombro y echó un último vistazo al jardín antes de despedirse con un monosílabo nervioso. Ramona la observó alejarse con su andar elegante y confiado, como si no hubiera escuchado nada, o como si, en el fondo, cada palabra se le hubiera quedado pegada a la piel, igual que el barniz brillante de sus uñas falsas recién pintadas. Las semanas transcurrían sin cesar. Por supuesto, los milagros financieros nunca pasaban desapercibidos en el edificio Santa Rosalía. Si alguien iba de contar centavos a estrenar lujos, las miradas se agudizaban y los murmullos subían más rápido que el ascensor. Por eso, cuando la vecina del 302, doña Josefina Pérez, la misma que la semana pasada se peleaba con el del gas por 20 pesos, apareció con un carro último modelo, la sorpresa fue general. Ramona, que barría con calma la entrada, no pudo evitar levantar una ceja al verla bajar de su nuevo vehículo con una sonrisa misteriosa. Doña Josefina, pero qué belleza de carro, y pensar que la semana pasada casi le avienta el tanque al del gas por un billete de 20. La mujer rió nerviosa, cerrando la puerta con delicadeza. «Ay, doña Ramona, ¿qué cosas dice? Me salió un negocito por ahí». Ramona apoyó ambas manos sobre la escoba y le dedicó una mirada perspicaz. «Pues qué bueno,
porque esos negocios así de buenos no se ven todos los días, y menos sin tener un peso para invertir. Y los mejores, claro, son los que no se discuten en una fría oficina, sino en cenas con sesudos financistas, esos tiburones siempre a la caza, no de talentos comunes y corrientes, sino de luminarias del emprendimiento que arrasan con sus ideas. Ya sabe, de esas reuniones donde las cláusulas son tan detalladas que toman hasta el amanecer y empalman directo con el desayuno, por cortesía de la casa. La vecina se ajustó la bolsa al hombro y le lanzó una risita ligera antes de entrar al edificio. Ramona la siguió con la mirada y murmuró para sí misma: «Ah, los negocios de la vida. Unos los cierran con contratos escritos, otros con disposiciones dictadas directamente al oído, como para memorizarlas mejor, digo yo». 2 días después, la noticia se propagó más rápido que un chisme en día de mercado. La vecina del 302, doña Josefina, no solo estrenaba carro, sino que ahora iba a remodelar su departamento. Ramona, que acomodaba las macetas del jardín, vio llegar a 2 hombres con cajas de cerámica, pintura y un juego de lámparas de lujo. «Vaya, vaya, parece que las bendiciones en el 302 llueven con fuerza», comentó con una sonrisa afilada. Josefina, que supervisaba todo con gafas oscuras y un vestido nuevo, rió con fingida modestia. «Ay, doña Ramona, cuando uno trabaja duro, Dios recompensa». La conserje asintió despacio. «Ah, sí. Solo que hay trabajos que rinden más que otros. Algunos se matan años y apenas pueden cambiar una bombilla, y otros, con la jugada correcta, renuevan todo el departamento en cuestión de días». Josefina se aclaró la garganta. «Pues cuando llega la oportunidad hay que aprovecharla». Ramona sonrió. «Claro, su palabra vaya adelante. Oportunidades tan buenas que se firman sin tinta. Compromisos que ni notario necesitan para validar, porque entre las partes lo que sobra es confianza». Ramona tomó una maceta con flores recién regadas y la movió de lugar, como si no estuviera prestando mucha atención, pero su mirada aguda no se apartaba de Josefina. «Sabe, vecina, cuando era chamaca, mi abuela siempre decía que cuando el cielo se abre y deja caer un aguacero bueno, uno tiene que correr con todos los trastos para llenarlos, porque tarde o temprano el agua se acaba». Josefina ladeó la cabeza. «Pues yo creo que, si uno sabe dónde encontrar más agua, el aguacero nunca se acaba». Ramona soltó una risita. «¿Sí? ¿Y de dónde cree que viene tanta agua? Porque a veces lo que parece lluvia no es bendición. Es una represa a punto de romperse». Josefina arrugó el ceño sin querer demostrar inquietud. «Ay, doña Ramona, ¿qué forma tiene usted de ver la vida?». Ramona le sostuvo la mirada. «Solo digo que cuando algo llega demasiado fácil, hay que preguntarse qué tan rápido se puede ir». Josefina respiró hondo, forzó una sonrisa y se ajustó la bolsa al hombro antes de apresurarse escaleras arriba. Algunos días después, cuando el revuelo por su repentino golpe de suerte parecía haber menguado, doña Josefina subió al ascensor con prisa. Apenas la puerta estaba por cerrarse, una mano se interpuso con firmeza. Un joven alto, de facciones serias y mirada afilada, entró sin mirarla. Vestía una chaqueta oscura y llevaba las manos en los bolsillos. El ascensor comenzó a subir, pero entre el 3er y 4.º piso se detuvo con un quejido metálico. Las luces titilaron. «Qué mala suerte, una falla técnica», murmuró Josefina, tratando de mantener la calma. «Yo no creo en la suerte», respondió el joven desconocido, apoyando la espalda contra la pared. «Más bien en las consecuencias de ciertas decisiones». Josefina sintió un escalofrío recorrerle la nuca. «¿Disculpe?» Él giró la cabeza lentamente, clavando sus ojos en ella. «Hay quienes apuestan alto sin mirar quién está al otro lado de la mesa. Y cuando llega la cuenta, a veces la pagan quienes ni siquiera fueron invitados a la partida». Josefina retrocedió un paso. «Yo no entiendo». El joven frunció el ceño con gran dureza. «Solo quería que supiera que hay cosas que no se olvidan.
Hay caminos que parecen fáciles, pero dejan huellas difíciles de borrar. Yo he visto las mejillas de mi madre humedecerse mientras el auto de mi padre se alejaba con otra pasajera, por cierto, con un aire como el suyo. Y créame, hay cicatrices que ni el tiempo ni el dinero pueden disimular. Nunca olvide esto, señora. La vida tiene una forma curiosa de ajustar cuentas. Lo que se arrebata con ligereza, por la oscuridad que se lleva en el corazón, por lo negro del alma de la mujer que intenta llevarse lo ajeno, tarde o temprano se paga con interés. Pregúntese, doña Josefina, si alguna vez vería con la misma indulgencia a una mujer que mira a su yerno como ahora usted mira, ahora mismo a mi padre, y fuera su hija, en lugar de mi madre, a quien viera sufrir con noches enteras de desvelo y dolor. Josefina sintió que las piernas le temblaban. Un nudo se le atravesó en la garganta. Entonces una voz resonó afuera. «Doña Josefina, ya la saco de ahí». Era la voz inconfundible de doña Ramona. Forzaba la puerta del ascensor con una escoba para hacer sentir su presencia. El joven miró con fastidio a Josefina y resopló. «Parece que usted tiene un ángel de la guarda», susurró antes de presionar el botón de emergencia. El ascensor se reactivó abriendo sus puertas en el piso 5. Josefina salió tambaleante, con Ramona sujetándola del brazo. «Santa Rosalía, primera vez que este ascensor falla», exclamó Ramona mirando al joven con el ceño fruncido. Él ya caminaba por el pasillo perdiéndose en la sombra. «¿Quién era ese? Nunca lo había visto por aquí», preguntó Ramona. Josefina no respondió. Solo apretó los labios y se sostuvo del marco de la puerta para no caer. Luego abrazó a doña Ramona con gratitud. Apenas algunos días después de haber estrenado su reluciente carro, la vecina del 302 bajó con expresión sombría. Miró en todas direcciones, como si esperara encontrar algo que ya no estaba. Ramona, que descansaba en su banquito habitual, no tardó en notar su angustia. «¿Buscando algo, doña Josefina?» La mujer tragó saliva, su respiración agitada. «El coche no está, se lo llevaron». Ramona entrecerró los ojos. «¿No tenía alarma?» «Sí, y traba, y seguro, y todo». Ramona suspiró apoyando las manos en sus rodillas para levantarse. «Bueno, dicen que cuando algo no es realmente tuyo, siempre encuentra la manera de volver a su dueño». Josefina la miró con desesperación, aunque por dentro sabía que no había jugado limpio para obtenerlo. El edificio Santa Rosalía tiene muchas décadas en pie, y aunque su estructura sigue firme, la paz entre sus residentes es otra historia. En el centro de todas las disputas siempre hay una figura constante. Inés Rondón, la vecina del 612. Nadie recuerda exactamente cuándo comenzó su reinado de quejas y reclamos. Algunos dicen que desde que llegó al edificio, hace más de 20 años, ya traía su fama de conflictiva. Desde entonces, ha discutido con el portero, la administración, los vecinos del piso 5 y hasta con el repartidor de agua. Su voz áspera se escucha en cada reunión de condominio, reclamando por los botes de basura, el ascensor que tarda demasiado y el ruido de los niños en el patio. «Este edificio se cae a pedazos. Nos están robando la plata de la cuota de condominio», grita en cada asamblea, apuntando con un dedo huesudo a quien se atreva a llevarle la contraria. La conserje doña Ramona, como mujer curtida por los años y las batallas contra cucarachas y vecinos malagradecidos, la mira con paciencia. Ya ha visto esto cientos de veces. «Ay, doña Inés, si tanto le molesta todo, ¿no ha pensado en irse a otro lugar mejor?» Con eso yo creo que soluciona toda esa incomodidad y se ahorra tantos malos ratos que le pueden jugar una pasada con la tensión. Y ahí es cuando todos saben lo que viene. Inés, con su teatralidad habitual, se lleva una mano al pecho y proclama la frase que todos han escuchado al menos 10 veces. «Sí, tiene razón, ya no aguanto más este infierno, me voy de aquí. Vendo este apartamento y me largo». Pero nunca pasa, nunca. Los vecinos han hecho apuestas sobre cuánto durará antes de su próximo escándalo. Algunos creen que disfruta del drama,
Otros murmuran que está esperando que la administración le pague para que se vaya, y hay quienes en secreto piensan que sin sus peleas el Santa Rosalía se sentiría extraño. Porque al final del día, ¿qué sería del edificio sin los gritos de Inés Rondón resonando en los pasillos? Unos días después llegó la fecha de las grandes controversias, la Junta Mensual de Condominio. La sala comunal estaba a reventar. La reunión de condominio había comenzado con la habitual lista de quejas, pero como siempre Inés Rondón se había apropiado del micrófono. Este edificio es un desastre. Las paredes están agrietadas, el agua falla y no se puede vivir aquí. Nos están robando con la cuota de condominio y nadie hace nada. Los vecinos ya no sabían si suspirar o salir corriendo. Doña Inés, lo que no entiendo es, si este edificio es tan horrible, ¿por qué sigue aquí? Soltó sin paciencia la señora Valdivia, del 410. Porque no voy a vender mi propiedad en 4 pesos, que es todo lo que vale en este viejo edificio. Pues qué curioso, doña Inés. Habla como si estuviera atrapada aquí contra su voluntad, dijo don Carlos del 508. Pero que yo sepa, a nadie le han puesto candado en la puerta ni grilletes en los pies. Ramona, que barría en la esquina, sacudió la cabeza y decidió intervenir. Si me permiten decir algo, todos voltearon hacia ella. Ramona dejó la escoba a un lado y cruzó los brazos. Yo he trabajado aquí toda mi vida, crecí aquí, mis padres fueron los primeros conserjes. Los inquilinos siempre han sido como mi familia. He visto administraciones entrar y salir, tuberías romperse y arreglarse, ascensores dañarse y repararse. Pero hay algo que no ha cambiado en décadas aquí. Y es su discurso, doña Inés. Inés frunció el ceño. ¿Y qué insinúa usted? Ramona sonrió con dulzura. Nada, no insinúo nada. Por el contrario, solo digo que, si las quejas arreglaran edificios, el Santa Rosalía sería un palacio de mármol. Pero como no es así, creo que es hora de que haga algo más que gritar. Las carcajadas resonaron en la sala. O mejor aún, continuó Ramona, que cumpla su palabra y se vaya de este infierno de una vez. Aunque todos sabemos que la única que arde aquí en cada reunión es usted. Inés se quedó sin palabras. La reunión terminó más rápido de lo esperado, y con la certeza de que, aunque el Santa Rosalía seguiría con sus problemas, al menos esa noche, la paz había sido restaurada. Con el paso de los días, el edificio Santa Rosalía siguió con su rutina inmutable. El rechinar del ascensor viejo, las conversaciones a media voz en los pasillos y el ir y venir de sus inquilinos, cada uno cargando sus propios secretos y preocupaciones. Pero algo en el aire había cambiado. Doña Ramona lo notaba en las miradas esquivas que de a poco se volvían más firmes, en los pasos que antes arrastraban dudas y ahora parecían ir con más determinación. Como las estaciones que llegan sin hacer ruido pero transforman todo a su paso, las palabras que ella había sembrado empezaban a dar fruto en aquellos que, sin admitirlo en voz alta, la escuchaban más de lo que querían aceptar. Y así, como si el destino hubiese estado atento a sus palabras, llegó el momento en que cada historia encontró su desenlace. Aquella mañana el señor Salazar se miró al espejo con gesto grave. La luz del amanecer se filtraba por la ventana de su departamento en el 503, revelando un rostro que, por primera vez en años, no podía evitar ver con honestidad. Las palabras de doña Ramona seguían rebotando en su mente. Algunos van al cementerio por costumbre, otros por remordimiento. ¿En cuál de los dos estaba él? Suspiró y miró el pequeño altar que tenía en la sala, con la foto enmarcada de su esposa, Isabel. Se sintió de pronto avergonzado. La había amado de verdad, pero con el tiempo había dejado que su soledad lo hiciera tomar decisiones que no le hacían justicia a su memoria. Se sirvió un café, pero lo dejó sobre la mesa sin probarlo. No tenía sabor, como si su propio remordimiento le quitara el gusto a todo. Cuando bajó al vestíbulo se encontró con doña Ramona, que, como siempre, estaba en su puesto, sacudiendo el polvo con su trapo, como si cada partícula de suciedad fuera una historia que había aprendido a leer. «Buenos días, don Salazar».
lo saludó ella sin levantar la vista de su tarea. Él titubeó un momento, pero luego inclinó la cabeza con respeto. «Buenos días, doña Ramona. Quisiera darle las gracias». Ramona arqueó una ceja y lo miró por encima de los lentes. «¿Gracias? ¿Y eso?» Salazar se ajustó los gemelos de su camisa, como si intentara reacomodar algo más profundo que su ropa. «Anoche tampoco dormí bien. Sus palabras nunca me dejaron en paz». «Ah, qué cosa», murmuró Ramona sin dejar de sacudir. «Yo solo dije lo que se me ocurrió según lo que vi». El hombre asintió lentamente. «Sí, y eso es lo peor, que usted no dijo nada que no fuera verdad». Hizo una pausa como si le costara continuar. «Hoy en la mañana fui al cementerio, pero esta vez no fui solo a dejar flores. Fui a hablar con Isabel, a pedirle perdón». Doña Ramona se detuvo por completo. Lo miró con atención. «¿Y qué le contestó?» Salazar sonrió con melancolía. «Que todavía estoy a tiempo de hacer las cosas bien». Ramona entrecerró los ojos, sopesando sus palabras. «Mire nomás, parece que los muertos saben más de la vida que los mismos vivos». Él dejó escapar una risa breve pero genuina. «Parece que sí». Se inclinó ligeramente en un gesto de respeto. «No sé si pueda reparar todo lo que he hecho mal, pero de algo estoy seguro. Isabel no merecía que yo la recordara solo por rutina. De ahora en adelante, si voy al cementerio, será porque mi amor sigue allí, no mi culpa y mi costumbre». Ramona lo observó por un momento y, sin necesidad de más palabras, asintió con satisfacción. «Así es como debe ser, don Salazar». Hizo una pausa, respirando hondo, como quien está por dejar un peso innecesario en el pasado. «Y sobre otros hábitos», continuó eligiendo sus palabras con cuidado, «creo que es hora de que empiece a valorar las compañías por lo que suman al alma y no solo por lo que distraen la soledad. A estas alturas, más que pasar el tiempo, lo que uno necesita es compartirlo con quien realmente lo entienda y lo merezca». Ramona arqueó una ceja y le lanzó una mirada de sabia aprobación. «Ah, don Salazar, por fin lo dijo sin rodeos. Porque la juventud es bonita, sí, pero la vida se vive mejor con alguien que camina a su paso, no con quien siempre está un paso adelante o atrás, sin amor verdadero, solo con interés financiero». Salazar sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que sus pasos se dirigían en la dirección correcta. Y con eso el hombre se despidió, caminando con una postura distinta, más ligera, como si después de mucho tiempo por fin estuviera avanzando sin cargar con una sombra innecesaria a sus espaldas. También la sobrina de Salazar enrumbó su camino. La joven llegó hasta la parada del autobús con la mente revuelta. Había dormido mal, o mejor dicho, casi no había dormido. Las palabras de doña Ramona habían quedado grabadas en su mente como un eco incómodo que no podía ignorar. Cuando uno se da cuenta de que ha desperdiciado su juventud, ya no hay manera de recogerla. Lo que ahorita parece barato, con el tiempo sale bien caro. Sacó la tarjeta de crédito de su bolso y la miró fijamente. Tenía opciones. Podía seguir por el mismo camino, seguir fingiendo que no pasaba nada, seguir revoloteando como bien había dicho la conserje. O podía empezar de nuevo, aunque fuera tarde, aunque le diera miedo. Volvió al edificio Santa Rosalía. La encontró allí, barriendo con la misma calma de siempre. «Buenos días, doña Ramona». La mujer levantó la vista y la examinó en silencio. La joven tragó saliva y extendió la tarjeta. «Esto no es mío». Ramona la tomó sin sorpresa y la deslizó en su delantal. «Comprendo bien. ¿Y ahora qué va a hacer?» La chica vaciló. «No sé, pero sé que no quiero terminar un día preguntándome en qué gasté mi vida». Ramona la miró largo rato y luego sonrió con aprobación. «Si ya sabe eso, mijita, entonces ya tiene la mitad del camino hecho». La joven suspiró aliviada por primera vez en mucho tiempo. «Gracias». «No me agradezca a mí. Agradézcale a su propio futuro. Porque si de aquí en adelante hace las cosas bien, un día va a mirar atrás y se va a dar las gracias a sí misma por haber cambiado a tiempo».
La joven asintió con determinación y se marchó, con pasos distintos a los de la madrugada. Esta vez no caminaba con la ansiedad de quien huye, sino con la decisión de quien ha elegido quedarse y enfrentar lo que viene por amor y respeto a sí misma antes que al dinero. Doña Ramona la vio alejarse, sacudió el polvo con su trapo y murmuró para sí misma: «Nada como un buen barrido para limpiar lo que estorba». Y volvió a su rutina con la certeza de que, aunque el Santa Rosalía nunca dejara de traer nuevas historias, algunas al menos terminaban con un poco más de luz en su camino. La madrugada cayó sobre el edificio Santa Rosalía con la misma quietud de siempre, pero en el 204 la historia finalmente tomó un giro distinto. Apenas pasaban de las 11 de la noche cuando unos golpes secos se escucharon en la entrada del edificio. No eran los pasos de un inquilino cualquiera, ni el eco habitual de la noche. Doña Ramona, con su oído entrenado por los años, supo de inmediato que algo estaba por suceder. Se asomó por la mirilla de su garita y vio lo inevitable. 2 oficiales estaban de pie en la entrada, serios, con la autoridad que no necesita anuncio. Un tercero subía las escaleras con una libreta en la mano, guiado por una figura delgada y temblorosa. Era Adela. El 204 se iluminó con luces que no eran suyas, y los murmullos empezaron a propagarse por los pasillos. Vecinos curiosos entreabrieron sus puertas, susurrando entre sí, pero nadie se atrevía a salir del todo. Ramona tampoco. No necesitaba estar ahí para saber que el momento había llegado. No pasaron ni 15 minutos antes de que Méndez apareciera en la escalera, escoltado por los agentes. Tenía el rostro pálido, la mandíbula tensa, pero no ofreció resistencia. Solo caminó con esa rigidez de quien entiende demasiado tarde que el juego ha terminado. Doña Ramona lo miró desde la sombra de su garita con el mismo gesto de siempre, el de quien ha visto demasiadas historias repetirse. «Bueno, don Méndez», murmuró para sí, «al final, todo mundo paga su cuenta». Cuando el edificio volvió al silencio, Adela seguía en la entrada, abrazándose a sí misma, con los ojos húmedos pero la espalda más recta de lo que Ramona la había visto en años. La conserje salió sin apuro y se le acercó con su andar tranquilo. No dijo nada, solo le extendió un pañuelo limpio, como quien ofrece un símbolo más que un consuelo. Adela lo tomó con una pequeña sonrisa temblorosa y lo apretó entre sus manos. «Se acabó, doña Ramona», susurró. La anciana la miró con calma y respondió con voz baja pero firme: «No, mijita, apenas empieza. Ahora es que hay Adela para rato. Métase eso en la cabeza». Adela la miró y por primera vez en mucho tiempo, en su rostro no había miedo sino alivio. La noche terminó sin más sobresaltos. A la mañana siguiente, cuando el sol se filtró entre los viejos ventanales del Santa Rosalía, una mujer salió con paso decidido por la puerta principal, arrastrando una maleta. No miró hacia atrás, no titubeó. Necesitaba irse y recomenzar. A la final, solo vendría el divorcio y la venta del patrimonio conyugal. Doña Ramona la vio alejarse y con un leve asentimiento volvió a su escoba. «Mire nomás», murmuró para sí. «Al final, hay zapatos que no se amoldan, pero también hay pies que aprenden a caminar sin ellos». Y con un suspiro satisfecho siguió barriendo dejando que el viento se llevara el polvo, y con suerte, los restos de una historia que, esta vez, había terminado como debía. En el edificio Santa Rosalía las historias no solo se repetían, también evolucionaban. Algunas se estancaban en un ciclo interminable de errores, otras encontraban su punto de quiebre, y unas pocas, las más afortunadas, lograban enderezarse antes de chocar contra su destino. Luis Gutiérrez siempre había caminado con la seguridad de quien cree estar un paso adelante de todos, pero últimamente ese paso empezaba a sentirse más pesado, como si, en lugar de avanzar, estuviera caminando sobre arena movediza, porque las advertencias de doña Ramona no eran solo palabras al viento, eran ecos de algo que él ya sospechaba. Cuando el agua le llegaba al cuello, el que no sabía nadar se ahogaba, y el que sí, aprendía a salir antes de que fuera demasiado tarde.
y Luis tenía que decidir qué tipo de hombre era. Aquella noche la tormenta había caído con fuerza sobre la ciudad. La lluvia golpeaba los ventanales del Santa Rosalía con furia, y el viento ululaba en los pasillos como si estuviera anunciando cambios inminentes. Ramona, con su taza de café caliente entre las manos, miraba la entrada con la paciencia de quien sabe que el destino nunca deja cabos sueltos. Apenas pasaban las 10 cuando un auto negro se detuvo en la esquina. No era el primero, pero algo en la forma en que las luces parpadearon, en la manera en que el motor rugió antes de apagarse, le indicó a Ramona que esta vez no era una visita común. Luis Gutiérrez salió del edificio con su andar impecable, su portafolio bien sujeto y la corbata ajustada como siempre. Pero había algo distinto en él. Tal vez el peso de la noche en sus hombros, tal vez la tormenta interna que llevaba dentro. Cuando pasó junto a Ramona, ella lo detuvo con una sola pregunta. ¿Estás seguro de que la ventana sigue abierta, licenciado? Luis se detuvo en seco. ¿Cómo dice? Ramona giró la taza en sus manos, dejando que el aroma del café llenara el aire. Lo que una vez le dije, ¿recuerda? Que algunos gatos tienen la suerte de notar el humo antes de que los atrape el fuego, pero solo si se atreven a saltar a tiempo. Luis miró la calle, el auto negro esperando con las luces encendidas, la sombra tras el volante impaciente, y entonces lo entendió. El camino que había tomado le había dado lujos, sí, pero también lo había atado de manos. Cada trato nocturno, cada cliente exclusivo, cada firma que valía más de lo que parecía, todo lo había ido empujando a un punto sin retorno. Y él aún podía decidir. Se giró hacia Ramona, su expresión ya no era la de un hombre seguro, sino la de alguien que por primera vez en mucho tiempo estaba viendo con claridad. ¿Usted cree que alguien como yo puede empezar de cero? Preguntó con una media sonrisa amarga. Ramona sostuvo su mirada con la misma serenidad de siempre. Mijito, el que sabe construir castillos de arena, también sabe levantar ladrillos de verdad. La pregunta no es si puede, es si quiere. Luis respiró hondo. El auto negro tocó el claxon impaciente. Él miró su reloj, luego el vehículo esperando en la esquina. Sabía lo que significaba subir a ese carro otra vez. Sabía que, una vez que lo hiciera, no habría vuelta atrás. Por un instante sus dedos se crisparon alrededor del portafolio, pero entonces sintió el peso de la corbata apretándole el cuello. No solo era tela, era todo lo que había construido sobre arena, todo lo que lo mantenía atrapado en un juego donde cada movimiento lo acercaba más al borde. Con un movimiento lento deslizó la corbata por su cuello y la sostuvo en la mano por un segundo. Luego, sin prisa, la dobló y la guardó en el bolsillo de su saco, como quien entierra algo que ya no le pertenece. Giró sobre sus talones y se alejó de la calle, sin mirar atrás. El claxon sonó otra vez, más insistente, pero esta vez Luis no se detuvo. Ramona lo observó desaparecer en la noche y con una media sonrisa murmuró para sí: «Mire nomás, se parece que algunos gatos aprenden a saltar en medio del humo». Días después los rumores corrieron por el Santa Rosalía, que Luis había dejado su antiguo bufete, que había rechazado una oferta que nadie en su sano juicio rechazaría, que ahora estaba trabajando en otro tipo de casos, en cosas más limpias. Y cuando pasó frente a Ramona ya no tenía la sonrisa de comercial de pasta dental, tenía una sonrisa real. «Buenas tardes, doña Ramona». «Buenas serán, licenciado». Luis soltó una risa corta encogiéndose de hombros. «Solo Luis, dígame solo Luis, por favor». Ramona le echó un vistazo de arriba abajo. «Ah, pues Luis, entonces, parece que ahora camina más liviano». Él metió las manos en los bolsillos y miró el edificio con un aire diferente. «Digamos que encontré una ventana abierta justo a tiempo, gracias a usted que me la mostró». Ramona asintió con satisfacción. «Ya ve, al final el humo no nubló tanto su vista». Luis le guiñó un ojo antes de entrar al edificio. Ramona lo vio alejarse y suspiró con alivio. No todos los que subían demasiado alto sabían cuándo bajarse, pero algunos, con la advertencia correcta, lograban salvarse antes de la caída.
El edificio Santa Rosalía había visto muchas historias torcerse y muchas más repetirse, pero de vez en cuando una de ellas llegaba a su desenlace sin posibilidad de vuelta atrás. El 704 ya no era solo un número en el tablero del ascensor, sino un escenario donde los secretos empezaban a tambalearse. Y cuando las mentiras tambalean, no hay estructura que las sostenga. Don Arturo, que siempre había llegado con flores y regalos tardíos, ahora llegaba con preguntas. Y Larisa, que siempre había sabido esquivar las respuestas, ahora sentía que los espejos en su casa reflejaban algo más que su propia imagen. Reflejaban el peso de sus elecciones. La verdad no golpea de frente, se filtra como el agua en una pared, hasta que un día la humedad lo derrumba todo. Y en el 704 la pared estaba empezando a ceder. La maleta estaba lista. No era grande, no era pesada, pero tenía el peso exacto de una despedida. Larisa la cerró con movimientos firmes, sin titubeos. Se miró en el espejo del vestíbulo y se acomodó el cabello con el mismo gesto ensayado de siempre. Su reflejo seguía siendo impecable, pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió hermosa. Suspiró y tomó el asa con decisión. No iba a quedarse a esperar explicaciones ni excusas. Sabía lo que había hecho. Sabía que había cruzado una línea demasiado delgada y que el problema no era haberlo hecho, sino haberse acostumbrado a cruzarla. Cuando abrió la puerta del 704, don Arturo estaba ahí. No parecía sorprendido. La miró en silencio, sin rabia ni reproches, solo con la expresión de quien ha pasado las últimas noches dándole vueltas a todo lo que le decía doña Ramona y, finalmente, ha encontrado la respuesta que no quería aceptar. Así que es cierto, dijo con voz serena, casi resignada. Larisa mantuvo la barbilla en alto. No voy a disculparme. Él sonrió con tristeza. Tampoco te lo pedí. Hubo un largo silencio entre ellos. Entonces Arturo pasó una mano por su rostro, como si estuviera sacudiéndose los últimos restos de una venda invisible. Lo peor es que pensé que todo estaba bien. Larisa dejó escapar una risa breve, amarga. Y ese fue el problema. Él la observó con atención. ¿Por qué? Ella inspiró hondo antes de responder. Porque todo lo que se da por hecho tarde o temprano deja de sentirse especial. Arturo cerró los ojos un instante dejando que las palabras cayeran en su sitio. No era el amor lo que te faltaba, era la emoción de lo nuevo. Larisa no respondió. Tal vez porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Desde la entrada del edificio, doña Ramona observaba la escena con la calma de quien ya había visto demasiadas despedidas. No intervino. No hacía falta. Arturo tomó aire y con una voz tranquila pero firme dijo: «No te voy a detener». Larisa se quedó inmóvil. Él sacudió la cabeza como si por fin entendiera algo que antes no quería ver. «Yo también merezco algo más. Alguien que no necesite estar rodeado de espejismos para valorar lo que tiene». Larisa apretó los labios. «Entonces supongo que esta es la última vez que nos vemos». Arturo esbozó una sonrisa cansada. «Supongo que sí. Te haré llegar los papeles de divorcio». Ella asintió. Ajustó el bolso en su hombro y pasó a su lado sin mirar atrás. Cuando salió a la entrada, doña Ramona se enderezó, apoyándose en su escoba, y le dijo a Larisa: «Mire nomás, parece que esta vez no hubo tanto mantenimiento que pudiera sostener la estructura». Larisa frenó en seco. Ramona la miró con la misma serenidad de siempre. «¿Quiere un consejo antes de irse, señora Larisa?» Ella soltó una carcajada seca. «¿Usted cree que lo necesito?» Ramona sonrió de lado. «Yo creo que sí. Porque hay quienes se van ligeros y quienes se van con una maleta llena de arrepentimientos, y usted debería asegurarse de no llevar peso extra». Larisa la miró por un segundo y luego siguió caminando. Cuando la vio alejarse, Ramona exhaló despacio. «Mire usted, no hay peor grieta que la que empieza en el alma». Arturo salió poco después. Se detuvo junto a Ramona, observando el camino vacío por donde Larisa acababa de irse. «¿Cree que hice bien en dejarla ir?»
Ramona apoyó las manos en la escoba y lo miró con una pequeña sonrisa. Don Arturo, hay zapatos que cuando se rompen uno se da cuenta de que nunca fueron de su talla. El hombre dejó escapar una risa breve pero auténtica. Supongo que es hora de encontrar un par que me quede mejor. Ramona asintió con satisfacción. Eso sí, ingeniero, esta vez busque calidad en lugar de brillo, que lo bonito a veces engaña, pero lo que vale, dura. Arturo le dio una última mirada al pasillo, luego respiró hondo y se alejó, con pasos más firmes, como quien ha dejado atrás un peso innecesario. Ramona lo vio desaparecer en el edificio y con una sonrisa leve retomó su escoba. Porque en el Santa Rosalía las despedidas no eran el final de la historia, eran el principio de algo mejor. El edificio Santa Rosalía había visto muchas fortunas nacer y muchas otras esfumarse como arena entre los dedos. La vida, después de todo, tenía su propio equilibrio, y cuando algo llegaba con demasiada facilidad, rara vez se quedaba por mucho tiempo. Doña Josefina Pérez lo estaba aprendiendo de la peor manera. Lo que comenzó como una racha de buena suerte se había convertido en un torbellino de incertidumbre. Primero, el coche desaparecido. Luego, los rumores de que su negocito no era más que el despojo de otra mujer de otro hogar. Y finalmente el peso de la conciencia, que caía sobre ella con la misma fuerza con la que la habían envuelto los lujos repentinos. Porque en la vida lo que se toma prestado del destino tarde o temprano, se paga. Y Josefina estaba lista para saldar su deuda. Josefina bajó las escaleras con pasos lentos. No era la misma señora que semanas atrás caminaba con seguridad y con una bolsa de diseñador colgada del brazo. No, esta Josefina tenía los hombros más caídos, el rostro más pálido y las ojeras más marcadas. Cuando salió al vestíbulo encontró a doña Ramona, sentada en su banquito habitual, con la escoba apoyada en la pared y su taza de café en las manos. La conserje la miró de reojo con esa expresión serena que ya había visto tantas veces en quienes llegaban a ella cuando la vida les daba un golpe. ¿Y ahora qué, doña Josefina? ¿También se le perdió la alfombra de su sala? Josefina esbozó una sonrisa amarga. No, doña Ramona. Solo vengo a decirle que me voy. Ramona levantó la mirada con más atención y pudo ver que más allá de ella había una maleta. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Josefina suspiró y apretó los labios antes de responder. Porque ya entendí. Ramona ladeó la cabeza. ¿Y qué fue lo que entendió, señora? Josefina tragó saliva y miró hacia la calle, donde un taxi esperaba con el motor encendido. Que hay puertas que se abren con promesas, pero también que algunas de esas puertas solo llevan a callejones sin salida. Como también comprendí que no se puede abrir una puerta para pasar uno, y que esto signifique darle un portazo al inocente que está descuidado detrás de ella. Como sucede con las esposas de los hombres que ya no debemos mirar, ninguna de nosotras, como disponibles en el mercado, porque tienen su propio hogar casados o sin casarse aún. Se llama respeto, honestidad y dignidad. Se llama luz del alma y bondad del corazón. Debo admitir que vivía en la oscuridad, en el egoísmo de mis propios intereses, sin importarme el dolor de nadie más. Y también comprendí que merecía todos los reclamos y hasta el buen susto que me pegó ese joven cuando vino a defender los merecidos derechos de su madre, como era de esperarse, a quien yo le estaba arrebatando la paz, el hogar y la felicidad. Y eso no se hace cuando una mujer es buena, y yo, debo confesar, no era buena. Era egoísta, caprichosa, cruel, voluntariosa, superficial. Ahora lo sé. Ramona asintió con lentitud. Eso es cierto, aunque también hay puertas que nunca debieron cruzarse, si eso le sirve de aliciente. Ahora, rara vez una mujer concibe como usted sus propios errores y aprende a respetar los hombres ajenos. Me parece que usted se ha vuelto una señora admirable y seguro ahora sí le hará muy bien, porque decidió buscar la luz en lugar de seguir atrapada en la oscuridad. Ojalá hubiera muchas más Josefinas en el mundo, pero de la segunda, no de la anterior, dijo sonriendo.
Josefina la miró con los ojos vidriosos, pero sin lágrimas. ¿Cree que puedo empezar de nuevo? La conserje la observó con esa mirada de quien ya ha visto de todo y sabe que, aunque algunos caminos son difíciles de desandar, no todos están cerrados. Mijita, los caminos malos no siempre tienen retorno, pero uno siempre puede elegir dónde poner el siguiente pie. Josefina respiró hondo, asintiendo con un gesto decidido. Voy a hacerlo bien esta vez. Ramona tomó un sorbo de café y sonrió apenas. Más le vale, porque las oportunidades honestas son como la lluvia buena. No caen todos los días, pero cuando llegan, hay que saber recoger el agua. Sin embargo, búsquese un buen terreno, preferiblemente baldío abandonado. No se lo ande quitando a nadie convirtiéndose en invasora otra vez, y póngalo a su nombre con un santo matrimonio. Josefina sostuvo la mirada de la conserje por un instante. Luego se ajustó el bolso al hombro y caminó hacia el taxi. Cuando subió y cerró la puerta, Ramona la vio marcharse con la misma paciencia con la que había visto llegar todos sus lujos repentinos. Suspiró y se levantó con calma, tomando su escoba otra vez. Mire nomá, parece que esta vez como que Josefina entendió por fin que lo que se construye sobre arena, tarde o temprano se lo lleva el viento. Y mira que era bien cabeza dura. Y con esa certeza siguió barriendo la entrada del Santa Rosalía, dejando que el viento se llevara el polvo. Y con suerte, también los restos de una historia que, esta vez, había encontrado su verdadero final. Los días pasaron como de costumbre en el edificio Santa Rosalía. El ascensor se quedaba atascado en el piso 5 al menos una vez a la semana. El agua seguía saliendo con su característico tono marrón cada tanto, y el portón principal requería una patada estratégica para cerrarse bien. Pero algo era distinto. Inés Rondón no había dicho una sola palabra en días. No había gritos en el pasillo, no había reclamos en la administración, no había amenazas de vender su apartamento por 4 pesos. El silencio se sentía antinatural. Y cuando el Santa Rosalía se sumía en el silencio, siempre había algo gestándose en la sombra. El miércoles a las 9 de la mañana un camión de mudanza se estacionó frente al edificio. Los vecinos se asomaron a las ventanas murmurando entre sí. ¿Quién se va? ¿Alguien sabe qué pasa? ¿Se dañó otro ascensor y ahora nos toca cargar muebles a pie? Pero entonces la noticia se corrió como pólvora. ¡Es Inés! ¿Qué? Que Inés Rondón se va del Santa Rosalía. El chisme se expandió tan rápido que hasta el panadero de la esquina se acercó a ver si era cierto, y ahí estaba. Inés, en la entrada del edificio, con los brazos cruzados y la boca apretada, observando con desconfianza cómo los trabajadores sacaban cajas y muebles de su apartamento. Nadie podía creerlo. ¿Era una broma? ¿Un truco? ¿Un montaje para volver en 2 días y decir que la administración había cometido una injusticia en su contra? Doña Ramona, con su escoba en mano, observó la escena desde su garita. Cuando Inés la vio, se acercó con pasos firmes. «No diga nada, Ramona», la conserje sonrió con calma. «¿Y qué quiere que diga, doña Inés?» La mujer apretó los labios como si quisiera responder, pero no encontrara las palabras. Finalmente suspiró. «Me voy», Ramona asintió. «Ya veo. Y no es porque ustedes me lo pidieran», continuó Inés con su tono de siempre. «Es porque estoy cansada de perder mi tiempo en este lugar». Ramona ladeó la cabeza. ¿Cansada de perder el tiempo aquí? ¿O de darse cuenta de que, sin importar cuánto reclamara, el edificio seguiría de pie con o sin usted? Inés la fulminó con la mirada, pero no respondió. El silencio entre ambas se alargó, hasta que de repente Inés soltó un suspiro pesado, como si de pronto el aire le pesara menos en los pulmones. ¿Sabe qué, doña Ramona? ¿Qué, doña Inés? «Usted es insoportable». Ramona soltó una carcajada breve y ronca. «Ah, pero usted también, doña Inés. Y la diferencia es que yo me quedo aquí». Inés no pudo evitar sonreír, aunque intentó disimularlo. Se giró hacia el camión de mudanza, donde los trabajadores ya estaban cerrando la compuerta trasera. Miró el Santa Rosalía por última vez. «Este lugar se va a venir abajo un día». Ramona se apoyó en su escoba.
Tal vez, pero al menos cuando pase, no será porque alguien lo derrumbó con quejas y lamentaciones, impregnando todo a su paso de su propia oscuridad y amargura, de sus sinsabores, de sus frustraciones, de sus agrias letanías. Inés rodó los ojos. Ya basta con sus frases, Ramona. Entonces váyase antes de que le suelte otra. Inés bufó y subió al taxi que la esperaba. Los vecinos la vieron alejarse con incredulidad. Algunos murmuraban que no iba a aguantar ni un mes sin pelear con alguien más en ese lugar al que iba, y que seguramente, tarde o temprano, volvería suplicando que la aceptaran de nuevo allí. Pero Ramona, con la intuición de quien ha visto el ir y venir de demasiadas historias, supo que esta vez era en serio. Inés Rondón se había ido. El Santa Rosalía respiró, y por primera vez en 20 años el edificio se sintió extrañamente tranquilo. Ramona miró la entrada vacía, suspiró y murmuró para sí misma: «Mire nomás, si yo que pensé que este día nunca llegaría, por lo menos no conmigo viva o con ella viva». Luego, con la misma calma de siempre, siguió barriendo la entrada. Porque el Santa Rosalía, con o sin Inés Rondón, siempre seguiría en pie. El edificio Santa Rosalía era como un tren en constante marcha. Algunos pasajeros subían con ilusiones y bajaban con aprendizajes. Otros corrían sin saber que el vagón no los esperaría para siempre. Doña Ramona, con su escoba en mano, había visto demasiadas estaciones y demasiados rostros partir. Sabía que nadie se quedaba para siempre, que algunos llegaban solo para aprender una lección antes de seguir su camino. Y mientras barría la entrada, sonrió para sí misma. Porque en el fondo, lo único seguro en la vida es que el tren nunca se detiene. Y tarde o temprano, cada quien encuentra su verdadera estación de destino. Luego vio las luces del atardecer reflejarse en los pasillos y supo que, aunque muchos se iban, siempre habría nuevos pasajeros dispuestos a subirse, como ella estaba dispuesta a aconsejarlos. Porque el Santa Rosalía nunca dejaba de moverse con nuevas historias, que quizás tú quisieras escuchar después. Ramona encendió su viejo radio de nuevo y sintonizó su programa favorito, Historias entre vidas millonarias, sobre todo sorprendida con esa última historia de esa pobre muchacha que huyó de su matrimonio después de sufrir 15 años, quedándose boquiabierta cuando se enteró que era una confesión de la escritora del canal, que había roto el silencio al fin. Y se dijo para sí: «¿Por qué no te conocí entonces, muchacha? Seguro que te hubiera abierto los ojos. Busca el enlace en el primer comentario. Dinos, si tú fueras doña Ramona, con toda su sabiduría, ¿qué le dirías a alguien que conoces y que necesita abrir los ojos?» Regálanos un like para que apoyes nuestro trabajo y ayudes a que hoy se alimente un perro abandonado. No olvides compartir esta historia con todos aquellos que la necesiten.